Muchísimas gracias por quedarse a la última charla. Hola, ¿así? Ok. Muchísimas gracias por quedarse a esta última charla del día de hoy de la Blue Space. Ahora tenemos a Levi y Dana con From Intelligence to Impact, Orchestrating Red, Blue and White Team for Real World Cyber Defense. Le damos un aplauso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto estar con ustedes. Venimos de la Ciudad de México a la ECO. Es nuestro tercer evento, nuestra tercera edición que estamos por acá. Trabajamos para una empresa de la cual somos socios, se llama ITSEC, nos dedicamos evidentemente al tema de ciberseguridad, consultoría y por otro lado al tema de la capacitación. En lo que a mí respecta, hablando a título personal, soy instructor de Easy Council para Latinoamérica. Entonces eso nos ha llevado a un tema de conocer las empresas de diferentes sectores, desde temas humanos, técnicos, tecnológicos y las carencias o dolencias que ellos pueden llegar a tener. Por eso por una parte, por la parte de la consultoría, pues damos todo este tema de consultorías de respuesta a incidentes, Blue Team, ejercicios de Purple Team, del Top Exercise, CISO as a Service, riesgos, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, en uno de los servicios que damos, asesoramos a una compañía para ayudarlos a elegir su SOC, ¿sale? En el entendido que es, bueno, yo tengo un SOC, asumimos nosotros clientes que a lo mejor tienen la mejor tecnología o que son súper capacitados y demás cosas, y pues chasco que nos llevamos, resulta que no es cierto, ¿no? Y ya estoy hablando de empresas muy grandes, no nada más en México, sino en otros países que nos tocó ir a visitarlos, ¿sale? Entonces eso dio pie a este tipo de charlas que hemos estado impartiendo en diferentes eventos. Una es esta, ¿no? Algo que yo les preguntaba a los SOCs que fuimos a visitar era, ¿ustedes conocen quiénes son los adversarios a los cuales mi cliente se está enfrentando o no? Y pregúntenselo ustedes mismos, las empresas para las que trabajan, ¿ustedes saben de quién se están protegiendo o no? Casi estoy seguro que el 99% no lo sabe. Entonces, ¿de quién nos protegemos? ¿Vale? Hay diferentes APTs que están enfocados en diferentes core de negocio. ¿Cuáles esos APTs están enfocados en el mío? No lo sabemos. Por ahí alguna vez una persona me dijo, yo sí sé. Dice, bueno, tengo un proveedor que me entrega un reporte de ese estilo, pero nunca lo leo. Ah, pues órale. ¿Vale? Hace poquito que me tocó impartir un curso, las empresas me decían, les decía, ¿de quién te proteges? Y ellos me decían, bueno, de todos, nosotros no confiamos en nadie, ok, ¿sale? Pero a eso voy con el perfilamiento de adversarios, ¿de quién me protejo para con base a ello desarrollar mi estrategia de ciberseguridad? ¿Sale? Más allá de las herramientas que existan que me van a ayudar a lograr mi objetivo, eso va más allá, ¿sale? Entonces, el perfilamiento de adversarios es muy importante. Yo siempre hago la analogía de un ratero, ¿vale? Hay rateros que están enfocados en robo de autopartes, en casa habitación, a robo transeúnte, ¿vale? Cada uno utiliza formas diferentes de robarnos, ¿vale? El que me roba en la calle, a lo mejor me saca un desarmador, un destornillador, a lo mejor con un cuchillo, no lo sé. El que roba las autopartes a lo mejor hace lockpicking, como lo hacen aquí, con ganzúas, abre el carro, desactiva las alarmas, como también lo podemos ver aquí. Pero el que roba casas lo hace de forma diferente, ¿sale? Eso nosotros lo podemos mapear con las tácticas, técnicas y procedimientos, ¿sale? Entonces, así los adversarios, pasados a ciberseguridad, es exactamente lo mismo. ¿Cómo le hacen ellos para, con base al core de negocio, atacarnos? ¿Sale? Entonces, ¿dónde va nosotros entonces la parte de la seguridad proactiva? ¿Sale? Va justo para allá. A lo mejor es un concepto
muy desgastado en un speech, en el decir, yo tengo seguridad proactiva, bueno, pero ¿qué es eso realmente? Yo tengo mis herramientas y existe mucho ahorita un speech que te dicen los vendedores. Esta herramienta utiliza inteligencia artificial y machine learning. Wow, hace todo, es mi solución. No es cierto, ¿sale? ¿Qué pasa con todo ese tipo de ataques que la inteligencia artificial, el machine learning, todas mis herramientas no detectan? ¿Cómo los detectamos? A eso me refiero con seguridad proactiva, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor si nosotros tenemos nuestras herramientas y no levanta ninguna alerta, asumimos que no tenemos nada, pero eso no es cierto, ¿sale? Entonces, a eso yo me refiero con seguridad proactiva, no nada más estar esperando el alertamiento para con base a eso investigar, ¿no? Ir más allá con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con threat hunting. Entonces, conocer, por ejemplo, cuáles esas tácticas, técnicas y procedimientos son las importantes para nosotros. Yo no digo que no nos protejamos de todo, digo que podemos priorizar, ¿vale? Así como hay priorización para tema de parcheo de vulnerabilidades con diferentes estrategias, ¿vale? También hay estrategia de cómo me voy a proteger y de quién me voy a proteger, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo trabajo en un banco o en un hotel. Como por qué le tendría que dar la misma prioridad a sistemas críticos, por ejemplo, que utilizan PLCs. Yo no utilizo PLCs. ¿Por qué me basaría en eso? ¿Sale? Yo no sé si esos adversarios me van a atacar a mí o no. Esa parte tampoco la sé. Pero es más probable que un APT que esté enfocado, por ejemplo, un Lazarus, que esté enfocado en temas de bancos, me ataque a mí, que yo trabajo en un banco, que un APT que esté enfocado en sistemas PLCs. ¿A quién priorizo? ¿Sale? Entonces, ahí le doy la prioridad a las TTPs enfocados a los APTs que están relacionados al core bancario, que es donde yo trabajo. ¿Sale? Actualmente estoy en un proyecto soy CISO as a Service, soy como el consultor del CISO de un banco que se llama Banobras, donde es un banco no comercial, se dedican a financiar las obras públicas de México. ¿Sale? Entonces, en un momento revisando los reportes de ciberseguridad, yo veía ejercicios de Red Team que el proveedor hacía y yo decía, bueno, ok, sí se ejecutaron, pero ¿esto qué valor le está dando a la empresa? ¿Sale? ¿Cuál es ese valor que yo le tomo a este reporte? ¿Cuál es el fundamento de decidir esta táctica, esta técnica, este procedimiento sí, estas no? No lo sabemos. ¿Sale? Y no hubo un motivo, un fundamento que me dijeran así, 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 por esto. No, simplemente agarraron pruebas aleatorias y las ejecutaron. Ok, sí se ejecutaron, pero ¿y? ¿Qué valor aporta? Ninguno. ¿Sale? Entonces, ese tipo de cositas es a lo que nos vamos a enfocar. ¿Sale? Otra cosa que nos llama mucho la atención es que aun cuando existen estos dos conceptos que son muy, muy, muy conocidos, el Red Team y el Blue Team, aún existe cierto desconocimiento acerca de realmente qué son, qué es lo que hacen. ¿Sale? Dice, bueno, ok, el Blue Team, a lo mejor hasta cierto punto, la parte defensiva, ok, está bien, monitoreo, respuesta a incidentes, hunting, etcétera. Pero el Red Team, el de Red Team te dicen, ¿sabes qué? Pentesting. Ya, para muchas empresas es eso, pentesting, y ya, ahí se queda. Y no, el Red Team va un poquito más allá del pentesting. Ok, sí es parte del pentesting pero no está limitado a. ¿Sale? Entonces, en un ejercicio Red Team, yo puedo emular justamente esas TTPs del adversario. ¿Sale? Para replicar el ataque. Yo no voy a hacer mis mejores trucos para hacking, ¿no? Para hacer un pentesting. No, voy a replicar lo que el otro hace para saber si soy vulnerable a eso. ¿Sale? Porque, repito, no sé si me van a atacar, pero si lo hacen, quiero saber si soy vulnerable a ello. ¿Sale? Ese es un ejercicio de Red Team. Ahora, el Blue Team, la parte defensiva, ¿cómo detecto eso? ¿Cómo desde el punto de vista defensivo detecto lo que el Red Team está haciendo? ¿Cómo le hago? Ahora, ¿quién me dice a qué equipo qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué TTP son las que tengo que emular? ¿Qué casos de uso o historias de ataque tengo para compartírselas al Blue Team y ponga atención a ello? ¿Quién nos dice eso? Ahí es donde entra justamente el White Team. ¿Sale? El White Team es un equipo, un color de equipo que es un tanto desconocido todavía. ¿Vale? Tenemos el Red Team, el Blue Team, el Purple Team, que es como el mix. De hecho, ahí está como que en el colorcito no se alcanza a ver bien, pero está como que englobados los dos. Pero también tenemos el equipo blanco. Si nosotros vamos todavía
2 años atrás en la definición del NIST te dice, es el que te apunta a un punto para equipo rojo o equipo azul cuando se hacen estos ejercicios. Tal cual la definición del NIST es eso, ¿sale? Como un árbitro, ¿sale? Ahorita ya cambió la definición del White Team. ¿Qué hace el White Team? El White Team es ahora como ese mariscal de campo, ¿no? El que le va a decir qué tienes que hacer tu Blue Team y qué tienes que hacer tu Red Team. ¿Con base a qué? Threat Intelligence, ¿vale? Inteligencia de amenazas. ¿De dónde voy a sacar la información yo? De diferentes feeds. Por ejemplo, el mismo Mitre o Maitre, ¿vale? Todas las TTPs. ¿Quiénes son esos adversarios que están enfocados en el core de mi negocio? A, B, C, D. Ok. De esos, ¿cuáles son sus TTPs? ¿Cómo le hacen? Ok, perfecto. Son estos. Ok, voy a emular eso. Voy a replicar eso, ¿sale? Por eso acá le dice al Red Team, historias de ataque, ¿sale? Te comparto eso. A ti, Blue Team, te voy a dar hipótesis de amenaza y casos de uso relacionados a esos TTPs, evidentemente, que están enfocados a los APTs específicos, ¿sale? Inteligencia de amenazas, IoT, bueno, IOCs, perdón, IOAs, también indicadores de ataque, datos internos, etcétera. Todo ese tipo de información es Threat Intelligence, ¿sale? La obtengo de N cantidad de fuentes. En la plática de hace rato decía, ¿no? La puedo sacar de Telfirst, la puedo sacar de MISP, de STISC, de Taxi, de N cantidad de fuentes públicas y privadas, ¿no? Hay algunos marcas, como por ejemplo Kaspersky, que tiene un servicio de Threat Intelligence, ¿sale? No nada más se limita a un antivirus. También te provee esa información de inteligencia que con base a sus investigaciones generan ellos y la venden, ¿sale? Te dices, ¿sabes qué? Tengo todo esto, tómalo, ¿sale? Cuando todo ese tipo de información yo la concentro y la uso, se le conoce como seguridad accionable. ¿Por qué? Porque tengo información y realmente la estoy usando, ¿sale? ¿Qué pasaría cuando yo sé que existe el Maitre? Está el Maitre Attack, ¿sale? Ok, ahí está. Y lo veo, ¿sabes qué? Cuando hago un análisis o utilizo herramientas, te dice las TTPs que tienes ahí ligadas. ¿Y? Solamente es informativo, no le estoy dando un uso realmente, ¿sale? Cuando esa información realmente la estamos usando, se le conoce como seguridad accionable, ¿sale? Información de inteligencia ya tiene un uso, ya la estoy explotando, ¿sale? Ahora, le llega la información al Blue Team y al Red Team. ¿Qué van a hacer? En el caso del Red Team, va a ser la emulación del ataque, ¿sale? Con base a esas TTPs. Hace la emulación del ataque, le va a llegar al Blue Team. En estricta teoría, el Blue Team ya debió haber o tendría la capacidad de poderlo detectar. ¿Por qué? Porque el White Team ya le compartió hipótesis de amenaza y casos de uso. Entonces, en estricta teoría, tendría que tener esa capacidad de detectar lo que el Red Team va a emular, ¿sale? Si no lo hace, entra el plan de respuesta a incidentes y el threat hunting, ¿sale? Y pruebas todo el programa, ¿sale? ¿Por qué no le nombramos a la plática Purple Team? Se hacen los dos ejercicios. Porque nada más estamos haciendo la parte técnica, por así decirlo, no estamos sacando métricas. Cuando sacamos métricas ya se convierte en Purple Team, ¿sale? Mientras no. Mientras son ejercicios de Red Teaming y Blue Teaming, tal cual, ¿sale? Cuando yo tengo métricas, ya se convierte en Purple Team, ¿sale? Como aquí no estoy metiendo nada de métricas, por eso no le pusimos el nombre del Purple Team, ¿sale? Pero bueno, si nosotros eso lo pasamos a un diagrama de red, lo veríamos un poquito así. Estoy tratando de poner ahí puras herramientas open source, yo soy herramienta de pro open source, pero bueno, si nosotros vemos de este lado está todo lo que es la inteligencia de amenazas, ¿no? Entonces el Threat Intelligence, diferentes plataformas y demás, le va a proveer información de inteligencia a los dos equipos, ¿no? El de arriba el azul, el de abajo el rojo. Del lado izquierdo tenemos todo lo que son los endpoints con diferentes tipos de agentes, ¿sale? ¿Qué puedo hacer aquí, por ejemplo, no? Desde el punto de vista defensivo, ok, tengo un incidente, pasa un incidente, tengo 72 horas o las primeras 72 horas son las más importantes para un incidente, ¿sale? ¿Cómo recopilo la evidencia? Tengo un incidente, ¿cómo descarto? Supongamos que tenemos 10 servidores, de los cuales detecté 5 comprometidos. ¿Cómo discrimino para saber de qué equipo sí, de qué equipo no? Hago una imagen forense. ¿Qué hago? Yo, threat hunting. Con base a ciertos artefactos, indicadores de compromiso, indicadores de ataque, voy a empezar a discriminar qué equipos sí, qué equipos no. Porque imagínense, sacar una imagen forense de 256 GB del disco duro, más o menos te vas a tardar 4 horas, más o menos, ¿vale? Depende si es estado sólido, si es estado mecánico, pero más o menos 4 horas.
por 5 equipos, y solamente son 5 equipos. Si fuesen más, ¿cuánto tiempo nos tardamos? Ahora, solamente eso es para la adquisición de evidencia. Para procesarla y analizarla, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar? ¿Sale? Entonces, para evitar esa pérdida de tiempo, yo haría threat hunting. ¿Sale? Con base a esos patrones, indicadores de compromiso, indicadores de ataque o artefactos, yo voy a discriminar qué equipos sí y qué equipos no. ¿Sale? Aquí entran mucho los ataques que se están haciendo los APTs, los famosos ataques living off the land. ¿Vale? Ataque living off the land, utilizar las herramientas del sistema para fines maliciosos, ya están instaladas. ¿Sale? Por ejemplo, PowerShell, PCExec, ProcDOM, WMIC, para programar tareas, etcétera, ¿no? Hay infinidad de herramientas que ya están instaladas en el sistema que hacen uso malicioso. ¿Sale? El RDP, SMB, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de herramientas que ya están, hacen eso. ¿Sale? Con base a ese tipo de información, yo puedo empezar a discriminar qué equipos sí, qué equipos no hago una adquisición de evidencia. ¿Sale? Ok, toda esa información se la paso para allá. De hecho, está muy chiquitito, pero junto a los endpoints, el del centro, el iconito del centro es el Velociraptor. ¿Sale? Herramienta open source, que ya fue comprada hace como 3 años por Rapid7, muy buena. De hecho, ellos las integran en sus soluciones de licencia y te permite recopilar información o artefactos de una manera remota. ¿Sale? Le instalan ustedes un objetito a sus equipos y se conectan, tienen un dashboard, se conectan, en ese equipo estaba infectado, ok, se conectan y empiezan a, ¿sabes qué? Hago un dump de memoria, saco logs, hago, no sé, recupero una llave de registro, todo ese tipo de cosas la pueden recopilar de manera remota, ¿vale? Y súper rápido, con Velociraptor. Además que nos da la capacidad de contener el incidente. Por ejemplo, detectas que esa máquina sí está infectada, ¿sale? Le haces un hunt y lo contienes, lo aíslas el equipo, ¿sale? Lo aíslas totalmente de la red y solamente te queda la conectividad con tu servidor de Velociraptor. ¿Sale? Entonces, eso lo podemos tener allá. ¿Sale? En nuestro caso, por ejemplo, que somos consultores, la verdad nunca nos ha tocado una empresa que tenga implementado Velociraptor, nunca. Pero cuando tenemos un incidente, pues nosotros instalamos nuestro propio Velociraptor, levantamos un servidor temporal, generamos agentes que se van instalando. O cuando nos toca un incidente donde implica ciudades o estados o comunidades rurales que están más lejos y el traslado para allá es muy tardado, ¿cómo te desplazas para allá? ¿Sale? Bueno, generas un empaquetado, un .exe, un .bat y lo compartes. Cualquier persona, usuario final, que sea capaz de darle doble clic a ese archivo, lo que genere me lo compartes al drive que te lo voy a compartir. ¿Sale? Te paso un drive, lo que genera esa información, me la pasas para allá y yo la descargo. ¿Sale? Ahí estaríamos como improvisando. Pero lo ideal en un escenario, cuando sí trabajamos en una empresa de manera formal, pues podemos instalar nuestro Velociraptor, se instala esa agente. Ojo, no es un agente que te permita monitoreo, hacer screenshots, cosas de estilo, no. Te saca los artefactos, ¿sale? Requiere X configuración, pero bueno. Eso lo podemos hacer para allá, para hunting, para reglas Yara, para reglas Sigma, etcétera, ¿no? En la parte de este lado, tenemos todo lo que es la parte de la seguridad ofensiva, ¿no? La parte de abajo, el Red Team. Tenemos ese canario que está ahí, que es una herramienta que se utiliza para hacer emulación de ataques. ¿Sale? Se llama Red Canary Red Team. ¿Sale? O tenemos el famoso Caldera de Maitre. ¿Sale? Entonces, basándonos más o siendo más específicos sobre lo que tiene que ver con el Red Team, hablando específicamente de la emulación de los ataques, la emulación de los ataques, existen 3 tipos de emulación de ataques. ¿Sale? Por ejemplo, pruebas atómicas, microemulación y full emulation. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Por ejemplo, el atomic, pruebas atómicas, es cuando yo voy a replicar, por ejemplo, a lo mejor una sola técnica. ¿Sale? Por ejemplo, ahí te dice, bueno, ok, Atomic Red Test para la técnica 10.03 y la subtécnica 0.01. ¿Sale? Que es el LSAS, ¿no? De la memoria, que pues bien sabemos que es el proceso donde están las credenciales, ¿no? del Windows. Entonces, tú le puedes hacer un dump a ese proceso que está en la memoria y obtienes las credenciales del equipo. ¿Sale? Entonces, yo quiero saber si soy vulnerable a eso. Solamente estoy teniendo esa técnica. ¿Sale? Si nosotros nos vamos al perfilamiento, regresamos al perfilamiento, resulta que a lo mejor Lazarus hace uso de eso. ¿Sale? Entonces, yo estoy haciendo esa prueba porque estoy asumiendo que en algún momento me van a comprometer. ¿Cómo? No lo sé, pero me van a comprometer. ¿Sale? Y ellos hacen uso del ProcDOM, por ejemplo. ProcDOM, entiéndase, una herramienta
que es de la suite de sysinternals. Sysinternals es una suite, un conjunto de herramientas que fue desarrollada para Microsoft. Por lo tanto, no está catalogada como malware, ¿sí? ProcDump es una herramienta que lo que hace es que te hace un dump de los procesos, ¿sale? Ustedes tienen un proceso y dicen, ¿sabes qué? Estoy viendo que consume muchos recursos, que tiene picos muy altos, etcétera. Lo bajas y lo analizas para ver qué es lo que está pasando. Para eso se hizo. Bueno, bajo esa lógica que hace un atacante, dice, pues si hago un dump de un proceso, pues puedo hacer un dump de un proceso que yo quiera. Por lo tanto, ¿dónde están las credenciales? Que en este caso es el proceso LSAS, ¿vale? Y después ya hago uso, por ejemplo, de Mimikatz, me apoyo en Mimikatz, para extraer las credenciales y ya las tienes tanto en hash como en texto claro, ¿sale? Y listo, ahí las tenemos. Pero son técnicas o una prueba totalmente aislada, ¿sale? Bajo ese escenario, repito, en el cual asumes que te van a comprometer, ya que están ahí. ¿Cómo le hacen? Okay, ¿hacen uso de ProcDump o hacen uso de PSX para movimiento lateral, de RDP, de SMB? ¿Cómo le hacen? ¿Sale? Para poder mitigar por ahí. La microemulación es cuando tú vas a replicar o emular 2, 3, 4 técnicas, igual. A lo mejor ProcDump, PSX, de RDP, esas 3, ¿sale? Son aisladas. Esas 2 pruebas se pueden hacer con esta herramienta que les comento que se llama Red Canary, Red Team. ¿Sale? Eso lo pueden hacer ahí. Ahora, el full emulation es cuando realmente voy a replicar todas las TTPs, todas las tácticas, técnicas y procedimientos que un adversario está haciendo. Por ejemplo, ¿sale? Mientras en el anterior nosotros nos basábamos, por ejemplo, solamente en el DOM de credenciales, que es el icono que está exactamente a la mitad del slide, ¿sale? El T1003, DOM de credenciales. Eso es lo único que estábamos haciendo hace rato con la micro y la básica, ¿no? Cuando hacemos el full emulation, tú lo haces desde el acceso inicial. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Sale? Ahorita es muy difícil encontrar una vulnerabilidad que cuando la lanzas y lanzas el exploit, te regrese un shell. Eso ya es muy complicado, ¿sale? Entonces, ¿qué hacen? Malware, ¿sale? Y la principal forma, el acceso inicial que tienen los atacantes en la actualidad, el acceso inicial, el initial access de la técnica es por phishing, ¿sale? De los 4 modos que existen, por link, vía service, el archivo adjunto y vía voice, son los 4 que existen, subtécnicas, ¿sale? Entonces, por eso es que está ese acceso inicial. Entonces, ¿cómo lo hacen ellos? Voy a replicar eso. Bueno, ok, la ejecución va a ser por PowerShell, otra herramienta, Living of the Land. Las llaves del registro, manipulación del token, inyección del código, ¿no? Credenciales, los permisos, movimiento lateral, por ejemplo, aquí dice que es por recursos compartidos, por SMB. Después capturas de pantalla y después ya te conectas, ¿no? Para tu CNC. Esto es un full emulation, ¿sale? Repito, cuando nosotros esto lo hacemos basado totalmente en un adversario, es cuando realmente a un adversario que está perfilado, que está enfocado en nuestro core de negocio, es cuando nos está aportando valor. Porque yo estoy viendo si todo esto, soy vulnerable yo, porque ese adversario lo hace contra bancos y yo trabajo en un banco. ¿Sale? Ahí es donde realmente me está aportando valor este tipo de información. ¿Sale? Aquí es un poquito de Living of the Land, pueden consultar esa lolol.farm, es la página, y pueden encontrar, yo hace rato por ejemplo les comenté el que dice LOLBAS, ¿sale? Living of the Land Binaries and Scripts, ¿sale? Pero hay muchísimos, hay unos específicamente por ejemplo para Mac, para binarios, hay por ejemplo, hay otros que se enfocan a exfiltración de datos, por ejemplo, ¿cuáles son esos sitios que no son maliciosos? Por ejemplo, GitHub es uno de ellos, que se utiliza como CNC para exfiltración de datos, ¿sale? Todos esos sitios que a lo mejor no tengo listas negras, pero sí se usan para fines maliciosos. Todo ese tipo de información está aquí, ¿sale? En LOLOL, Living of the Land, ¿sale? Ahora, PSEXEC es una de las principales herramientas que se utilizan para movimiento lateral cuando hay un tema de ransomware, ¿sale? Obtiene las credenciales de X forma, puede ser por ProcDump, por FGDump, por Mimikatz o alguna variante de Mimikatz, etcétera. Por diferentes formas obtienen las credenciales. ¿Cómo se mueven? Por PSEXEC. PSEXEC es parte de la suite de sysinternals, por lo tanto no está catalogada como malware. La semana pasada yo lo subí, por ejemplo, el famoso Virus Total, que a lo mejor es algo muy básico, pero nos da un pequeño panorama de cómo está catalogado.
de 73 antivirus creo que hay ahí ahorita, 2 lo detectan. ¿Sale? Solamente 2 y no son comerciales. Entonces, para eso se utiliza movimiento lateral. Te permite, desde el punto de vista de administración, controlar el otro equipo. ¿Sale? Por la computadora, le das psexec, el dominio, el equipo, las credenciales y te regresa un command prompt y lo administras desde ahí. ¿Sale? Para eso se utiliza psexec, desde el punto de vista atacante, se utiliza para movimiento lateral. Esa es una. La otra, Procdom, que la acabo de platicar hace ratito. En la parte de hasta abajo está el comando, cómo se ejecuta. ¿Sale? Lo mismo. Esta es una herramienta que es de sysinternals también, te permite hacer el DOM del proceso. ¿Sale? Haces el DOM del proceso y después ya con alguna otra herramienta extrae las credenciales. ¿Sí? ¿Por qué está en ese proceso de LSAS las credenciales? ¿Cómo nos autenticamos en Windows? ¿Dónde se guardan las credenciales en Windows? ¿Sale? Se guardan en system32config SAM, ese archivo, SAM, S-A-M en mayúsculas, ahí están. ¿Sale? Pero están cifradas, están en hash. ¿Sí? Yo no lo puedo copiar y pegar el archivo a otro lado, eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque está en uso. Cuando yo estoy legado a la máquina, me reflejo a ese archivo. Pero sí puedo entrar al contenido y extraerlo, esa es una forma. Ojo, no está en texto claro, solamente están hashadas. ¿Por qué del proceso LSAS sí las obtengo las credenciales hashadas y en texto claro? Bueno, cuando yo prendo la máquina, que me pide el WinLogo, ¿no? Mete tu user y tu password, meto mi usuario, Levi, y el password, lo que hace el proceso LSAS, toma esas credenciales en texto claro que yo le metí y las hashea. ¿Sale? Las hashea, va y las compara a la SAM. Entonces dice, ah, sí es el mismo, déjalo pasar. ¿Sale? Realmente nuestra autenticación es por hash. ¿Sí? Por eso existe un ataque que se llama pass de hash. O sea, loguéate a la máquina con el hash y no con el password. Porque al final así se loguea a la máquina, así nos autenticamos nosotros a la máquina. ¿Sale? Entonces, ese trabajo de hashear esa credencial la hace el proceso LSAS. Por eso es que nosotros nos enfocamos en ese proceso. Sácala de ahí. ¿Sale? Y está en texto claro y en su valor en hash. Aquí si se dan cuenta, son 73 antivirus donde subo el Procdom y pues no hay ninguno que lo detecte como tal. ¿Sale? No hay malware. ¿Sale? Por lo tanto, pues sistemas de monitoreo, detección, alertamiento, etcétera, pues no lo van a detectar, ¿no? ¿Sale? Entonces, eso es lo que podemos hacer desde el punto de vista ofensivo. Desde el punto de vista defensivo, ¿en qué punto nos podemos enfocar nosotros? Por ejemplo, hablando específicamente del psexec, ¿sale? Hay otra herramienta de sysinternals muy buena para que muchos de los SOCs utilizan y yo recomiendo siempre darla de alta, que es el Sysmon, es el que está hasta ahí arribita, ¿sale? Es una herramienta que genera logs como tipo respaldo, más evidencia de lo que nosotros ya tenemos en Windows, ¿sale? El famoso Metasploit, ¿sale? Que comprometes máquinas y demás cosas, hay un comando para borrar logs, borra logs, pero este no lo borra, ¿sale? Entonces nos da muchísimo respaldo en cuanto a log se refiere, ¿sale? Entonces, Sysmon, nosotros lo tenemos que instalar, repito, por aparte, aun cuando las diferentes herramientas de monitoreo de 100, por ejemplo, tienen sus propios agentes, no sé, el Splunk, tiene su agente el Splunk, el Wazoo, el Elasticsearch, IBM QRadar, todos tienen sus diferentes agentes que se instalan. Bueno, además de ese, recomiendo instalar ¿sale? El Sysmon. ¿Sale? En algunos casos las mismas herramientas lo instalan, ¿sale? Entonces nos va a generar más logs. Bueno, Event ID 1, ojo, allá dice Source Host, ¿sale? Desde aquí hacia el destination, ¿sale? En un escenario donde todos tienen la máquina, supongamos que al que hackearon fue a Levi, Levi es esta máquina, esto lo voy a encontrar, esa evidencia que estás arriba la voy a encontrar en la máquina de Levi, ¿sale? Por ejemplo, en el event log de Sysmon, Event ID 1, cuando se crea un proceso, el 5 cuando se cierra, ojo con el nombre del proceso, psexec.exe, ¿sale? Esa evidencia la voy a encontrar aquí, en la de Levi. Ok, supongamos que de aquí se movieron a las máquinas de ustedes, en Destination Host, es la parte de abajo. En el event log de seguridad, Event ID 5140, cuando se accede a un recurso compartido en la red, pero ojo con el nombre del proceso, psexec SBC, ¿sale? Yo todavía no sé quién es la máquina paciente 0. Y estoy sacando evidencia de la de Levi y de la de todos ustedes. Encuentro este tipo de información.
¿de cuál sacarían evidencia forense ustedes? ¿De la que tiene el PSEXEC o la que tiene el PSEXEC SBC? ¿Cuál aporta valor? ¿Yo? De la de arriba. ¿Por qué? Porque ahí llegaron y de ahí se están moviendo a las otras. ¿Sale? Por lo tanto, esa máquina, que en este caso dijimos sería la de Levy, muy probablemente es el paciente cero. ¿Sale? Ahí llegaron, por eso es el source host, y de ahí se mueven a las otras. ¿Sale? Entonces, a las otras sí, tienen riesgo residual, obviamente hay que hacer algo, ¿no? Tienen riesgo residual, pero a ellas se están moviendo de manera lateral. ¿Sale? Entonces, en la de Levy yo encuentro el PSEXEC y en las de ustedes PSEXEC SBC. ¿Sale? Y así empiezo a descartar, así puedo discriminar en un escenario que estén utilizando esta herramienta. ¿Sale? Si discrimino de todo ese mundo de servidores infectados, yo hago evidencia forense de ese. De las otras no. ¿Sale? Ok, ahora, hablando específicamente de Velociraptor, comenté, herramienta para respuesta a incidentes y forense de una manera remota. ¿Sí? Dos escenarios, uno donde lo puedo instalar yo en un appliance, instalo el agentito, que lo puedo mandar a lo mejor por un directorio activo, por una GPO y demás, o escenario donde no lo tengo, pero es parte de mi suite de respuesta a incidentes. ¿Sale? Ya nos tocó un escenario como el que les comenté, donde nosotros somos de la Ciudad de México y en el norte del país hay varios pueblitos, era una empresa que se dedica al retail, y desplazarte entre esos pueblitos era muy complicado. Entonces generamos un archivo .exe, se lo compartimos, dáselo a alguien que le pueda dar doble clic. Doble clic, te genera una carpeta, esa carpeta, compártemela. Tan, tan. ¿Sale? Yo la analizo acá. ¿Sale? No es una imagen forense, por lo tanto el doble clic se tarda 10 segundos. ¿Sale? Es algo muy, muy rápido. Son dos escenarios en los que podemos estar trabajando. Ahora, vamos a poner un ejemplo de cómo puedo ejecutar PSEXEC, cómo puedo ejecutar ProcDOM y cómo lo puedo detectar, por ejemplo, con Velociraptor. ¿Sale? Esto lo vamos a hacer el viernes. Por temas de espacio y de tiempo ya no se pudo, pero el viernes en el stand de Blue Space, el Purple Arena creo que se llama, vamos a hacer esto en la práctica, ya en la mera práctica, pero bueno, para los que no puedan estar, les paso los comandos para que lo puedan ejecutar y replicar ustedes en casa. ¿Sale? Bueno, descargamos PSEXEC, ese es un comando muy básico, le damos un curl, un wget, lo descargamos con clics, etcétera, ¿no? Lo descargamos y listo. ¿Cómo lo ejecutamos? PSEXEC/S. ¿Qué hace el /S? Nos escala privilegios. ¿Vale? ¿Cuál es el usuario de máximos permisos en Windows? System. A ese nos escala. ¿Sale? Solamente con ese comando. ¿Sale? Es PSEXEC/S /, el nombre del host de la máquina en la que estoy ejecutándolo, y el CMD, que es la terminal, ¿no? El servicio en el que vamos a estar radicando nosotros. ¿Sale? Solamente con ese comando escalamos privilegios a System, es decir, el de máximos permisos que tiene Windows. ¿Sale? Así solamente lo instalamos. Después tenemos el ProcDOM y tal cual el comando que venía en el slide anterior. ¿Sale? ProcDOM-MA, el proceso LSAS, que te genera un archivo que se llama LSAS-dump y le pones solito la extensión .dmp. ¿Sale? DMP, ya tienes tu dump. Ya después lo analizas con Mimikatz y extraes todo. Ahora, ¿cómo lo puedo detectar con Velociraptor? Velociraptor, dijimos dos escenarios para trabajar, bien establecido o bien instalado, o servidor temporal. Con la parte del comando de arriba, lo que vamos a hacer es generar nuestro archivo de configuración, ¿sale? Donde básicamente nos va a generar los puertos de comunicación, detecta el hostname, etcétera, ¿sale? Entonces, el primer comando lo que va a hacer con el config generate-i es que nos va a generar ese archivo que está en el segundo comando, que se llama server.config.yaml, ¿sale? Que es todo el archivo de configuración, ¿sale? Entonces le estoy diciendo, ejecuta el archivo de configuración, ¿sale? Agrega el usuario que se llama Leviño y dale un rol de administrador, ¿sale? Es lo que le estoy diciendo con ese comando. Y listo. Cuando lo vas ejecutando, ahí te va diciendo, ¿sabes qué? ¿Quieres instalarlo en un Linux, en un Unix, en una Mac? ¿Qué rol quieres? ¿En qué puerto quieres estar utilizando? Y demás, ¿sale? Y listo, ya te lo levanta. Ya estás trabajando y ya. Con el comando de abajo, el de ejecutamos el servidor,
ya se levanta en tu localhost. ¿Sale? Ya entras con las credenciales que se te hacen en el comando anterior y listo. Ya estás trabajando bien, de una forma muy clara y instalado en una playa, lo puedes dar de alta como servicio, etcétera, ¿no? Todo ya súper bien. ¿Sale? Te trabaja con dos puertos, uno en el cual tú lo administras, el dashboard, y otro que es donde todos los agentes que tú instales se van a ir a replicar ahí, se van a reflejar para allá, por ese otro puerto. ¿Sale? Y listo. Ahora, esa es la forma cuando lo instalamos en un appliance. ¿Cómo lo podemos ejecutar en un servidor temporal sin instalarlo? Con el comando sencillito de abajo. ¿Sale? Obviamente, si es un Linux, si es un Windows, pues no va a ser .exe, ¿verdad? Pero es exactamente igual. / el ejecutable, el binario, GUI, y te levanta el dashboard. ¿Sale? Entonces ahí ya puedes tú estar instalando o respondiendo al incidente, haciendo la adquisición de evidencia, todo ese tipo de cosas. Ahora, Velociraptor trabaja con un lenguaje de programación que se llama BigQuery. ¿Sale? Entonces, las sentencias de búsqueda nosotros las tenemos que hacer en ese lenguaje de BigQuery. De hecho, en la página de Velociraptor viene todo el manual de cómo se programa en BigQuery, cómo va la sentencia y todo ese tipo de cosas. Pero aun cuando tengamos, por ejemplo, algún error, existe una cosa que se llama Notebook dentro del Velociraptor. Le damos clic al iconito de BigQuery y te lo convierte al formato, te le da la estructura real que debe de tener el comando. O sea, tiene como que esa parte de ayuda. Este es un comando muy sencillito de cómo puedes detectar, por ejemplo, en los event logs, un campo que se llama Event Data Image, ¿sale? El Event Data Image, que tiene un valor que se llama psx.sbc.exe. ¿Sale? Cuando tiene eso, ok, dime quiénes tienen dado de alta ese proceso. ¿Sale? Puede ser, por ejemplo, psx*.exe. ¿Por qué? Porque vimos que el proceso del source host es psx. psx.exe, ¿no? En el destination se da de alta psx.sbc. Entonces podemos estar jugando un poquito ahí con los filtros. Son muchísimos datos. Cuando usted le dan clic derecho y propiedades a un archivo, todos esos datos que vienen ahí aparecen en un JSON del Velociraptor. Entonces ustedes dicen, yo quiero encontrar este y este. ¿Sale? No podemos buscar por archivo, no se recomienda por archivo, porque si le cambian el nombre al archivo que están ejecutando, pues ya no machea. ¿Sale? El hash, pues a lo mejor tampoco machea porque ya le cambiaron el nombre. ¿Sale? Pero ese tipo de prioridades que ya están implícitas dentro del binario, no las van a poder cambiar. ¿Sale? Hay algunas que sí las van a poder cambiar si nosotros debugueamos el archivito, con un editor hexadecimal, lo debugueamos, entramos y modificamos ciertos parámetros ahí sí estaríamos, ¿sale? Pero con la herramienta podemos detectar ese tipo de cambios y empezarlos a detectar. O bien, podemos empezar esas características propias que estamos detectando nosotros en un archivo con reglas Yara, ¿sale? Reglas Yara es una herramienta que se utiliza para buscar esas características propias que tiene un archivo que lo diferencia de los demás. ¿Sale? Tiene ciertas cositas que lo diferencia de los demás. Por ejemplo, aquí estamos utilizando esta herramienta de PStudio para abrir un archivo de ProcDump justamente. ¿Sale? Acá vemos, por ejemplo, el --rdata y aquí abajo vemos un texto que dice Process Cloning requires Windows 7 or higher. ¿Sale? Tú le digo, ¿sabes qué? Yo estoy abriendo el archivo con un visor hexadecimal o puedo utilizar alguna herramienta para buscar cadenas de strings o valores en el header, etcétera. Todos esos datos yo lo puedo agregar a una regla Yara. Solamente metí aquí esos dos datos, el rdata y el del process cloning. Entonces, ahí está la regla Yara. La regla Yara se compone de 4 partes, ¿sale? Son 4 valores. Uno, el nombre, ¿sale? El rule procdump-tool, así se llama la regla. Después vienen los metadatos, ¿sale? Que son como toda la descripción de lo que hace la regla Yara, ¿sale? Esos 2 datos, no importa si no los pongo, no son obligatorios. Los otros 2 datos que sí son obligatorios son los strings y la condition. Eso sí, por ejemplo, hay en strings, si se dan cuenta, abajo le estamos poniendo en el S2, dice Process Cloning requires Windows 7 or higher, ¿sale? Aquí ya el white ASCII es porque muchas veces un carácter utiliza 2 bytes, ¿sale? No sé si les ha pasado que copian, por ejemplo, texto, un archivo PDF a un archivo de texto y no copian ciertos caracteres. Eso es porque un carácter utiliza 2 bytes.
entonces no lo detecta. Entonces con el ASCII, tú le estás diciendo, o White ASCII le está diciendo, considera que puede haber caracteres que tienen 2 bytes, ¿sale? Entonces eso es lo que hace al final el White ASCII. Y la condición, si se dan cuenta, abajo dice, el tamaño de archivo, por ejemplo, está filtrando por el tamaño de archivo, está filtrando por el header, que es el 0x5a4d. De hecho, tiene un módulo de regla y ara, que es la primerita que está hasta arriba, la primera línea, que dice el import E, el portable executable, dice, te permite buscar por archivos ejecutables. Entonces, abajo dice, con base al portable executable o el header, búscame el número mágico, que es ese, ¿no? El 0x54d, el tamaño del archivo que sea menor a esta cantidad y que al menos 2 de los strings se coincidan, ¿sale? Es decir, del S1, del S2, del S3, al menos 2 deben de coincidir para que me lo alertes. Y que en el name, en la PE section, sea rdata. El PE section es el que está hasta allá arriba, el guión bajo rdata en color rojo, ¿sale? De ahí está tomando el valor y listo. Lo podemos ejecutar. Para poderlo ejecutar, podemos utilizar herramientas como Tor, por ejemplo, Torlight, T-H-O-R, no Tor el de la Deep Web, ese no, sino T-H-O-R, se llama Torlight. Hay incluso una herramienta que es Cloud, es muy buena. Ahí tiene ya muchísimas reglas ya generadas, pero ustedes pueden importar las que van generando, ¿sale? Entonces meten eso. Puede ser si es una investigación en una máquina local, el mismo Visual Studio Code te lo permite hacer, tiene un plugin que te permite tú desarrollar tus reglas YARA ahí, ¿sale? Entonces pueden dar de alta la regla YARA, importarlo y ejecutarlo de manera local ahí y listo, ¿sale? Esa es la otra que pueden estar utilizando ya sea de una manera local o de una manera masiva, ¿sale? La otra forma que podemos estar haciendo una investigación más proactiva sería utilizando reglas Sigma, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia versus reglas YARA? Las reglas Sigma se enfocan en los logs, ¿sale? Si yo tengo un SIEM, puedo mandar una investigación sobre los logs, ¿sale? Considerando la información que vimos hace un ratito, por ejemplo, del source host y destination host del PSEXEC, podemos decir una regla YARA, una regla Sigma, perdón. ¿Sabes qué? Créame una regla Sigma que se enfoque en buscar el event ID 1 del event log del sysmon, o que busque el nombre del proceso PSEXEC y le busca en todo el SIEM, o PSEXEC SBC, y empiezas a buscar en todo el SIEM quién está ejecutando eso, ¿sale? Movimiento lateral, o este puede ser el paciente cero, o este puede ser el riesgo residual, ¿no? Que se movieron hacia esa otra máquina. Característica que tiene esta herramienta, de hecho también con reglas YARA exactamente lo mismo, es totalmente agnóstica, ¿sale? No está relacionada a ninguna marca, al contrario, complementa las marcas. La mayoría de las herramientas ahorita tienen integración con esto, ¿sale? La misma regla Sigma tiene un convertidor, que es el Sigma Converter, por ahí hay un script que se llama PySigma, se llama, y te convierte el formato de la regla Sigma al formato que esté utilizando tu SIEM, ¿sale? Te lo parsea para que lance la Sigma y listo. Hay una página que se llama sigmaconverter.io también, es una página web, meten la regla Sigma y se las parsea al formato que ustedes necesiten, ¿sale? Entonces, complementa bastante bien los SIEM, ¿sale? Entonces, así básicamente lo que pueden estar haciendo. Aquí hay un ejemplo de una regla Sigma. Lo que está al lado derecho, digamos que va abajo, nada más que no cabía. Si se dan cuenta, en la parte de hasta abajo dice el servicio que es el sysmon. Te vas a basar en el sysmon, en el event ID cuando se crea y el nombre del proceso, ¿no? Entonces, que en el command line incluya el LSAS, ¿no? ¿Quién está invocando al LSAS? Y mándame una alerta, ¿sale? ¿Por qué? Porque dije hace rato, puede ser ProcDOM, o puede ser FGDOM, o puede ser Mimikatz, puede ser N cantidad de herramientas las que se conectan al proceso LSAS, ¿vale? A mí no me importa quién sea, quiero saber quién se conecta allá al proceso LSAS específicamente y avísamelo, ¿sale? Entonces, con esa regla Sigma nos estaría mandando la información, ¿sale? Bueno, pues muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, gracias Levi, gracias Dana.